Según el Excel de la Casa Rosada, estamos volando. Hay buen crecimiento, está todo por arriba, los números, el empleo. ¡Qué bueno! Pero el salario en la calle, bueno, hay otros números que se están manejando. Pero ¿qué pasa? Supuestamente hay algunos sectores que están creciendo y eso es en lo que se enfoca el gobierno nacional para decir, bueno, hay un crecimiento en la Argentina. Estábamos mirando, con ayuda de algunos profesionales, con Guido Sac, por ejemplo, estábamos viendo algunos de los sectores que mejor desempeño están teniendo, las estrellas, los que atraen inversión, que no están teniendo tan buen desempeño en empleo. Vamos por el mejor, petróleo y gas, que es un subsector de explotación de minas y canteras. Estos números son del año pasado y están hechos con datos de la Secretaría de Riesgo del Trabajo. Vemos un crecimiento del 1,8% en el sector petróleo y gas. Magro si uno ve lo que creció, por ejemplo, el empleo en Neuquén. ¿Qué pasa acá? Hay cuestiones micro también jugando. Petróleo y gas está compensado negativamente el crecimiento de Vaca Muerta por el declino de pozos petroleros en el sur. Para explicarlo claramente, y sobre todo para los que escuchan por radio, estamos mostrando un cuadro con tres sectores muy importantes que son explotación de minas y canteras, intermediación financiera y seguros, y petróleo y gas en términos del subsector. Y vemos cuál es, según la tasa de crecimiento, la cantidad de puestos de trabajo que se crearon. Son las dos estrellas del dato de PBI de fin de año. Estamos viendo un crecimiento magro del empleo en petróleo y gas. Ahí está contando, Vaca Muerta está creando empleo y está creando bastante empleo. Neuquén es uno de los pocos donde se ven números de empleo positivos en el país. Pero tenés, contrarrestando ese fenómeno, el hecho de que, por ejemplo, en Comodoro de Rivadavia se están cerrando pozos, porque pozos de... Bueno, están bastante raros, les digo, los números, porque es un síntoma de época que la gente no llegue a fin de mes, que crezca el desempleo y estas cuestiones que venimos charlando a diario. Pero, según el INDEC, los salarios le ganan a la inflación. Está raro, pero de esto también se habló en Neura. Vamos a hablar un poco de salarios, porque salió el índice de salarios del INDEC hace muy poquito, hace unas horitas, que básicamente hace una comparación nominal y real de lo que fueron los salarios en enero de 2026. Sepan que los salarios salen con un poco de rezago. Básicamente los salarios subieron 2,5% mensual, que es ahí lo que ven ahí, total índice de salarios 2,5%, y 37,7% el total del aumento. Lo que en ese caso te lleva a un crecimiento de los salarios de 4% contra el año pasado. Básicamente lo que estamos viendo acá es como el total de ocupados que hay en la economía argentina. Eso que ven ahí que dice 22.162, en realidad son 22 millones de personas, el total de población económicamente activa de la economía argentina, todos los ocupados que hay hoy. Si uno ve desde 2023 para acá, fíjate que solamente cayó 0,5%, que está ahí al lado. Si uno ve la cantidad de ocupados, sobre todo por el dato de desempleo que ahora subió 1,1% contra el trimestre anterior, vos ves que la caída no es tan tremenda en desocupados. Como que la teoría no coincide con la práctica. Avísenle a nuestro bolsillo, por favor. Pero bueno, lo cierto es que Marcelo Longobardi habló de otro de los datos que impactan de los últimos informes y tiene que ver con la mora en los bancos. La gente no llega con las necesidades básicas, saca un préstamo y después no lo puede pagar. Saben que todo el mundo viene siguiendo el aumento de la mora en los préstamos bancarios y en los préstamos que las personas obtienen de las aplicaciones financieras, que ha crecido de modo significativo. En enero superó 10%, pero estamos en el mayor nivel de mora bancaria en 20 años. Aparece un dato contrapuesto respecto del año pasado, siendo que el INDEC anunció que la economía creció en 2024 el 4,4%, pero concentrado en tres sectores: en la minería, en los bancos y en el campo. El resto tiene más complicaciones. Por eso mucha gente se está preguntando, vamos a verlo enseguida, si el modelo Milei no requiere de algún service, de algún nivel de ajuste, ¿no? Siendo que la actividad está concentrada en muy pocos sectores que tienen muy baja creación de empleo. Y hay mucha gente que también se está preguntando qué más hacer para llegar a fin de mes. Soy Uber, hago un emprendimiento más, vendo algo más. Las changas. Las famosas changas. Bueno, le hicieron una entrevista a un repartidor y decía, lo último que se pierde es la fe. En tiempo 8, 10, lo voy tomando como un trabajo. Y cuesta, ¿no? Hoy ganarse el mango. Como todo. Estamos hablando de venir. Yo toda mi vida trabajé y siempre me costó. Siempre me costó porque nunca tuvimos un país estable. Siempre fuimos inestables. A la hora de ir a comprar algo, siempre comprabas un día una cosa a un precio y al otro día lo comprabas a otro precio. Un tipo joven,
no pierdo la fe de que algún día va a cambiar esto. ¿Confianza en el gobierno? Yo le tengo confianza a cualquier gobierno que suba, porque si el gobierno le va bien, me va bien a mí. Bueno, de la confianza justamente hablaban de acá en más. ¿Cómo está la imagen del gobierno ahora? Sí. ¿Cuántos argentinos le ponen ahí un voto de confianza? Claro, un like al gobierno nacional. Mañana venimos hablando de la pérdida de poder adquisitivo, de la caída del salario, que lleva 5 meses consecutivos perdiendo contra la inflación. Se conocieron ayer los números del mes de enero. Y el humor social, ¿no? Hay distintos encuestadores, la medición de confianza de la Ditela, la medición que hace también la San Andrés y otros encuestadores que vienen detectando un cierto cansancio o por lo menos un mayor pesimismo respecto de la situación económica futura. Federico Aurelio es consultor político, dirige una de las consultoras, tiene mucho prestigio, se llama Aresco y además es muy escuchada por el propio Milei. ¿Qué tal, Federico? Buen día. ¿Qué tal, María? ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué dicen tus últimas mediciones respecto del humor social con el gobierno de Milei? Bueno, en este último mes ha habido un cambio importante en las expectativas de la situación económica que se venía viendo fundamentalmente durante la gestión Milei. A su vez, durante el 2025, cuando los argentinos veían respecto que al 2024 la inflación bajaba, entonces consideraban que se estaba desacelerando la inflación. Bueno, y hablando de inflación, ¿se acuerdan que nuestro presidente Javier Milei habría proyectado una inflación cero para antes de fin de año, para agosto? No sé si van a dar los números. Él, la verdad que se muestra muy positivo al respecto, pero no sé si todos están siendo tan positivos. Sobre esta cuestión se analizó en Radio con Voz. Esto es lo siguiente. Javier Milei en este contexto volvió a ratificar que en agosto la inflación va a empezar con cero. ¿Puede empezar con cero la inflación? Tendría que darse, a mi criterio, los siguientes factores. Primero, que tenga siempre superávit fiscal, que ustedes saben que extendió la meta con el Fondo Monetario Internacional. El presupuesto estaba a 1,5 y acaba de acordar al 2,2%. O sea que extrema la meta del superávit fiscal primario para este año. 2, debía haber emisión neta cero de acá hasta agosto. 3, debería haber una situación donde los servicios tengan corrección, pero no sea tan abrupta. Hay que ver qué pasa esos meses antes de llegar al mes de agosto. Y muy importante, que lo peor ya pasó. Que no haya una crisis externa, que no haya sequías e ingresen los dólares que un montón de cosas tienen que ocurrir, ¿no? Chicos, claro, un montón. ¿Cuántos requisitos? Es un montón. Y en todo este contexto que no es para nada sencillo, ¿qué pasa con el consumo en Argentina? Porque ya hay señales de alerta en este comienzo de año, hay cambios en la forma de comprar también y datos que preocupan. ¿Fueron los rubros que más sintieron esta caída? Bueno, este 3,4% terminó derivando entonces, por ejemplo, en una fuerte caída en los supermercados. Fue uno de los canales que más sintió este impacto. En este caso es una caída de 5,9%. No También hay una plata. Caída en lo que se conoce como autoservicios independientes, estos comercios de proximidad. En ese caso la caída fue de 3,8% y en farmacias de casi 3%. ¿Qué da cuenta entonces este estudio? Bueno, de que hubo una profundización en la caída. ¿Por qué? Porque el consumo masivo había empezado el año con una merma de 1,1% y ahora esa caída se terminó profundizando para llegar entonces a 3,4%. Básicamente esto lo que termina de hacer es confirmar una tendencia que venimos viendo, ¿no? Una economía que, como decíamos hace minutos nada más, está mostrando dos velocidades distintas y dentro de la velocidad que está prendiendo algunas luces de alerta se encuentra el de consumo masivo. A su vez, lo que tenemos que nunca tuvimos en este equipo un asado. ¿Cómo? Vos sabés que el productor no se pagó todavía. Un asado. La ¿Podés temporada creer? Tampoco vamos a tener. No, la temporada anterior tampoco. La temporada no. ¿Por qué no vamos a tener? ¿Qué 3 pasó? empanadas, chicas, una miseria de plata. Con los precios de la carne que estaba viendo recién, Ay, no. la verdad que estamos más cerca de comer una milanesa de berenjena que de carne. Es cierto. Bajó el consumo, estamos en el nivel más bajo histórico de los últimos 20 años. Se estima un peso estimado de 43
43,3 43 kilos per cápita. La verdad que es bastante complicada la situación de la carne y también los empresarios están pensando en exportar. No sé. La carne... Realmente la carne dejó de ser un producto de consumo diario. Sabemos que ha caído un 20% el consumo de carne en este último año y con subas que fueron de un 30 a un 40%. Arrancó más o menos ya en el mes de noviembre, diciembre del año pasado. Pero bueno, esos son casos muy particulares que ya sabemos que el problema se debe a la exportación, tema que vamos a tener que analizarlo y agarrar y ver bien los argentinos cómo lo llevamos adelante. De carne. Bueno, vamos a verlo por TV, me parece. Míralo bien. Bueno, ¿qué pasa también con esto? Hay un cambio de consumo, es decir, el ciudadano, el argentino, cambió varias cosas. Entre ellas, esto de las marcas. Bueno, empezó a pasar a segundas y a terceras marcas. Empezó también a buscar los precios mayoritarios para hacer como esa diferencia que mencionábamos recién. Bueno, habló el representante, el dueño en realidad de Maxi Consumo en gelatina y hacía referencia un poco a la situación. Tenemos que estar preparados esperando el cambio. ¿Ese cambio que es que vuelva a crecer el consumo? En algún momento va a tener que crecer el consumo, va a tardar 1 año, 2, 3, 4, de mientras tener que ir construyendo a cuando venga ese consumo, poderlo absorber. Los márgenes están destruidos, pero sí por lo menos tenemos el producto y podemos competir. Bueno, eso nos hace competitivos. ¿En qué productos notas que cayó el consumo o en cuáles productos se nota más la caída del consumo? Y hoy te diría que cayó en todos los productos la caída del consumo. En gaseosas cayó, en alimentos cayó en todo, porque el poder adquisitivo de la gente es menor. Pero bueno, la idea es estar preparado para si hay un cambio. Bueno, justamente hablando de estos nuevos hábitos de consumo, cómo la gente elige antes de comprar, vieron que cuando uno está ajustado económicamente empieza a recortar, cosas que por ahí considera que no son prioritarias, qué sé yo, el gimnasio, la peluquería, empezar a recortar las pestañas. Claro, todas esas cuestiones. Pero ahora pasa que el ajuste también se siente en las necesidades básicas. Hay muchas cosas que no corresponden, ¿no? Entonces me parece que los argentinos, la Argentina estamos en una situación muy complicada, en una cuestión económica y en todos los derechos también que tenemos como ciudadanos, digamos, los recursos se van para otro lado. ¿Te estás ajustando mucho para llegar a fin de mes? Sí, muchísimo, sí, llegar acá a Buenos Aires nomás es un costo altísimo, pagar alquileres. ¿Estás trabajando? Sí, trabajo para poder cubrir las necesidades básicas, no estamos hablando de lujo, sino de cuestiones básicas. ¿Qué es lo que más duele? ¿Alquiler, servicios, alimentos? Y todo, porque te tenés que ajustar de tal modo que para llegar a fin de mes ahí, privándote de un montón de cuestiones, ¿no? Bueno, esto que decía la señora podemos denominarlo como la economía de la calle o la economía del día a día, pero para Caputo hay otra economía y es la de los datos. Él está en este momento en Carajo y hace unos minutos decía que nuestra actividad económica en este momento está mejor que nunca, es récord en la historia de la Argentina. Hoy se conoció un dato de actividad mensual, a ver si... El estimador mensual de actividad económica de enero. Mensual de actividad económica de enero, con lo cual... Y bueno, que dio positivo y de hecho, si mal no recuerdo, fue récord histórico. Nuevo récord que lo demuestre. Histórico. Ahí está, ahí exactamente. Un poquito. Sí. Dato del INDEC, la actividad económica, déjame que lo lea. La actividad económica creció 1.9% interanual en enero de 2026. Y 0,4%, este es el récord, 0,4% con respecto a diciembre. Es decir, la variación mensual fue de 0,4%, lo cual es un récord un número para Argentina. Un saludo a los cucas. Saludos a los cucas. Bueno, entonces, ¿cómo es el tema? ¿Estamos en recesión o estamos creciendo? Yo ya no entiendo nada. Sí, es una, excelente aclaración para hacer, porque la verdad que lo que uno lee en los medios y lo que de alguna manera están tratando de instalar es, sí, que estamos en una especie en una mega recesión donde la gente no llega a fin de mes o no llega al 15 de mes. Me hace acordar a lo que decían entre julio y septiembre del año
pasado. Hay muchas, puede haber diferentes razones por las que dicen eso, ¿no? El otro día de vuelta yo hablaba con un periodista, me decía que era así, que efectivamente era una operación, pero supongamos que, digamos, puede ser por diferentes cosas, por ideología, por Lo operación. que le debe costar al gordo Dan decir turismo rural, no sé, ruralidad. Porque Vamos a mandarle una foto porque Fonobiólogo definitivamente tiene la R muy cerrada.